La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Muy feliz domingo, día del Señor. Los domingos de Cuaresma también son días de alegría en el Señor. De hecho, una lectura que se reza en las laudes de los domingos de Cuaresma dice: hoy es un día consagrado al Señor. No hagáis duelo ni lloréis, porque es un día consagrado al Señor. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Pues también nosotros estemos alegres en el Señor. Domingo 13 de marzo. Hoy leemos el Evangelio de la mujer adúltera, Juan 8, del 1 al 11. ¿Por qué Jesús perdonó a la mujer adúltera? Si, como le dicen los escribas y los fariseos, la ley de Moisés mandaba apedrear a aquella mujer, mandaba apedrear a todo aquel que cometiese el pecado de adulterio. ¿Qué aprendemos nosotros de esta manera de actuar de Jesús? En este año de la misericordia, la manera mejor de vivir el año de la misericordia es vivir profundamente todo lo que el Señor enseñó a Santa Faustina Kowalska en las revelaciones de la Divina Misericordia. Por eso nosotros también le llamamos el año de la Divina Misericordia. ¿Qué aprendemos nosotros hoy sobre la misericordia de Jesús? Y sobre la manera como nosotros debemos practicar la misericordia, que es fundamental en nuestra fe. O tenemos un corazón misericordioso o no somos verdaderos cristianos. Vamos a escuchar cómo se comportó Jesús en aquel aprieto fuerte en el que le pusieron aquella mañana en el templo. Y vamos a comprender, mirando a Jesús y mirando también la fe de la Iglesia, cómo tenemos nosotros que vivir si es que queremos ser de verdad misericordiosos. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron marchando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía
allí delante. Se incorporó Jesús y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Es uno de los evangelios más claros, más fuertes para comprender la misericordia de Jesús con los pecadores. Es uno de los evangelios que más santos han producido a lo largo de la historia. Porque leyendo este evangelio, muchos grandes pecadores han comprendido que Jesús les perdonaba y que también ellos podían ser santos, podían vivir cerca de Dios, que no estaba todo acabado para ellos por el hecho de que hubiesen cometido grandes pecados. Y con la fuerza de este evangelio, es decir, comprendiendo cómo Dios puede perdonarlo todo, al ver cómo Jesús perdonó a aquella mujer sorprendida en el mismo momento en el que estaba cometiendo aquel pecado de adulterio. Si Jesús la perdonó a ella, ¿por qué no me puede perdonar a mí? Mucho más, si Jesús la perdonó a ella, también me perdonará a mí. Y eso ha producido que nazca la esperanza, el arrepentimiento y la vuelta a Jesús de muchos pecadores. Vamos a describir un poco lo que ocurrió para entenderlo más profundamente. Los fariseos y los escribas estaban realmente preocupados y llenos de rabia porque toda la gente, mucha gente, se iba detrás de Jesús, creían en Él, querían escucharle, les gustaba cómo enseñaba, creían en su doctrina. Pero es que Jesús estaba predicando en el templo, que era el corazón, la casa, diríamos así, de los fariseos, de los escribas. Ellos eran los que mandaban en el templo. Y Jesús predica allí, en el corazón religioso de Jerusalén, en el templo de Israel. Y está predicando a un Dios que es misericordia, que es perdón. Y ellos quieren mucho más a un Dios que es ley, que es justicia. Y Jesús no niega que Dios sea ley, que sea justicia, pero también es misericordia. Y entonces muchos pecadores se acercan a escucharle. Y también la gente normal que tenía pecados. Y les esponjaba el corazón oír que Dios era misericordioso. Y entonces le tienden una trampa. Vamos a llevarle a esta mujer sorprendida en adulterio, quizá incluso prepararon las cosas con gran maldad para provocar aquel pecado de adulterio en aquella mujer y sorprenderla en ese momento. Quizá estaba todo preparado. Pero el caso es que aquella mujer pecó, cayó en la tentación, fue sorprendida
en adulterio y fue llevada allí ante Jesús. La trampa consiste en lo siguiente. Jesús, por ser misericordioso y bondadoso, atraía a muchísima gente, porque todos nos gusta cuando nos tratan con bondad, con misericordia. Todos deseamos encontrar personas que nos traten con bondad, con misericordia. Lo que nos hace daño es cuando nos tratan con buenismo, con una falsa misericordia que no nos llama a la conversión. Eso nos gusta, pero nos rompe por dentro esa falsa misericordia. Entonces, si Jesús dice hay que apedrearla, la gente va a empezar a distanciarse de él porque le van a ver que en el fondo es igual que los escribas y los fariseos. Si Jesús dice no hay que apedrearla, ya tienen ellos de qué acusarle para condenarle, que es lo que están deseando, condenarle a muerte, porque no cumple la ley de Moisés, porque va contra la ley de Dios dada a Moisés. Eso es lo que pretendían, lograr o lo uno o lo otro. Y entonces le preguntan, la ley de Moisés manda apedrearla, ¿y tú qué dices? Y Jesús guarda silencio y escribe en la tierra, que pienso que es un signo que Jesús da para decir, yo voy a escribir en la tierra una ley nueva. Con el dedo de Dios se escribió la primera ley y yo ahora escribo una ley nueva. Y entonces Jesús, como insisten en preguntarle, se levanta y les dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y todos se marchan. No penséis que se marcharon los más viejos abochornados, porque eran hipócritas y eran bien capaces de haberle tirado la primera piedra, pero es que ya habían conseguido lo que querían, porque ya le podían acusar de que mandaba incumplir la ley de Moisés. Era suficiente para ellos. Ya lo ha dicho. Ya ha dicho una blasfemia. Ya tenemos una prueba para acusarlo. Van urdiéndolo todo para poder condenarlo a muerte y por eso ya se marchan. Ya han conseguido lo que querían. Tienen mucha maldad. Y Jesús le dice a aquella mujer, ¿ninguno te ha condenado? No, tampoco yo te condeno. Esto es tan fuerte, tan bonito. Tampoco yo te condeno. Cuando caigas en el pecado, o si vives en el pecado, si estás en una situación de pecado, no te sientas condenado, condenada por Jesús. Escucha lo que le dice a esta mujer, tampoco yo te condeno. Tienes esperanza. Hay esperanza para ti. Vete y en adelante no peques más. Si dejas el pecado, tú puedes ser una criatura nueva y tener una amistad profunda con Dios y vivir en gracia de Dios y recibir la comunión. Tú puedes dejar el pecado, estés en la situación en la que estés, puedes dejar de vivir en pecado con la gracia de Dios, confesarte y volver a Jesús recibiendo la comunión. Jesús le dice, vete y en adelante no peques más. En el Antiguo Testamento al pecador se le condenaba a muerte. El que cometía un grave pecado merecía la condena de muerte. Esa es la ley del Antiguo Testamento. El Catecismo, en el número
1963 dice, vamos a leerlo: según la tradición cristiana, la ley del Antiguo Testamento, que es una ley santa, espiritual y buena, es todavía imperfecta. El Antiguo Testamento contenía elementos pasajeros e imperfectos, como por ejemplo este: el pecador grave merece la condena de muerte. Era una ley imperfecta. Por eso Jesús trae la plenitud. ¿Cómo será ahora en el cristianismo la conducta hacia aquellos que tienen pecados graves? Nunca no habrá esa condena a la muerte. No se hará así en el cristianismo, sino que al que vive en pecado grave, al que comete pecado grave, se le invita, se le llama a la conversión, a dejar el pecado. Se le ofrece el perdón, cosa que no ocurría en el Antiguo Testamento. Si persiste en el pecado, se le amonesta, e incluso si persiste, se le sanciona, recibe una sanción. Y si persiste en un pecado muy grave, se le excluye de la comunidad, como vemos en los escritos del Nuevo Testamento. Y como Jesús mismo dice, si tu hermano no se arrepiente de ese pecado, considérale como un pagano, es decir, exclúyele de la comunidad. Pero se le excluye de la comunidad para moverle a conversión. Por amor. Y siempre podrá volver a la Iglesia si reconoce su pecado y, arrepintiéndose, deja el pecado, recibe el perdón de la Iglesia y deja de vivir en pecado. La misericordia no consiste en no decir el mal, sino en ofrecer siempre el perdón. La Iglesia siempre ofrece el perdón, siempre tiene los brazos abiertos, pero solo puede acoger plenamente en su seno a quien deja el pecado. Porque si no, caeríamos en un mundo en el que da igual pecar que no pecar. Todos tienen el mismo lugar. Puedes hacer el pecado, puedes hacer daño a los demás, que aquí todos somos iguales. No, todos somos amados por Dios, pero solamente podemos vivir en plena comunión si estamos viviendo según los mandamientos de Dios, porque si no el mundo es un desorden en el que da igual el mal que el bien, y por lo tanto el hombre vive en su egoísmo, en su pecado. El Señor nos quiere perdonar a todos. El Señor siempre te ama, siempre está dispuesto a perdonarte. Escucha cómo Jesús dice: vete porque yo tampoco te condeno, y en adelante no peques más. Y que la misericordia de Dios te dé esperanza para volver a su corazón, dejando cada día el pecado. Que la Reina de la Paz os bendiga, queridos hermanos y hermanas, con su bendición maternal. Oraremos con un mensaje de nuestra Madre, en la que ella nos enseña la inmensa bondad de su corazón y del corazón de su Hijo.